En la lección anterior procuramos entender un poco el problema del pecado original. Tratamos de definirlo. Yo quiero que sepa algo, que quede claro en el avance que llevamos. Ninguna otra doctrina o religión, porque existe la religión evangélica también, pero ninguna otra doctrina o cuerpo de enseñanzas o filosofía alguna se ocupa del tema de pecado. La gran mayoría trabaja los pecados, pero no el tema del pecado. Es diferente. Cuando estudies la carta de Romanos, puedes hacer la observación, la prueba en Reina Valera, la común, la que usamos. En los capítulos, creo que del 1 al 5, si mal no recuerdo, del 1 al 5, Pablo usa mucho el tema de pecados. O sea, las cosas que hacemos y llamamos malas, lo cual también es un error. Lo tratamos de ver en la lección anterior. Es a través de esa herencia pecaminosa por nuestro primer hombre, el cual descendemos, que hemos heredado una naturaleza pecaminosa, la cual hace que cometamos pecados. Pero cometemos pecados porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Ok, ¿y qué es esa naturaleza pecaminosa? Eso fue lo que tratamos de captar un poco, porque la verdad que es muy importante. Y recuerde, solo la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, hoy hay que subrayar, se ocupa del pecado. Lo demás se resuelve casi que por rebote. Si resuelves el tema del pecado, pues lo demás está resuelto. Ok, intentamos, le advierto, es un tema muy rico para investigar, pero he recogido que la gran mayoría ya de los pensadores actuales consideran que la naturaleza, esta naturaleza pecaminosa que heredamos, consiste en la atribución de tener derecho sobre mí mismo. Cada vez que Omar crea que él tiene derecho sobre sí mismo, está haciendo pecados. Que yo tengo derecho a comprarme esa camisa. ¿Por qué no voy a comer yo eso? ¿Y quién dice que yo no puedo tener esta amistad? Cada vez que tú y yo creamos que tenemos derechos sobre sí mismos, estamos ejerciendo la naturaleza pecaminosa. ¿Tú recuerdas por qué Adán pecó? Yo sé que tú me puedes decir, fue Yamilet la que en esa ocasión y la hermana Susan. Sí, yo sé, es que desobedeció. ¿Y por qué desobedeció? Bueno, en malas palabras fue porque le dio la gana, o sea, porque quiso. Cuando fue creado Adán, ¿hacia dónde tenía inclinación? ¿Hacia el demonio? ¿Hacia la maldad? ¿O hacia Dios, hacia la bondad? Cuando nace, hacia Dios. La inclinación natural, para usar un término fácil, la verdad es que todo eso hay que saberlo presentar. La inclinación normal, natural de Adán, recién creado, es hacia Dios. Pero Dios no quiere títeres. Dios no quiere que tú estés aquí por ningún otro interés más que Él mismo, el Señor. Buscándolo a Él, entendiéndolo a Él. Y entonces ahí es donde empiezan muchos de los problemas que tenemos por no resolver bien qué es la naturaleza del pecado.
Yo voy, a mí qué me importa, yo no hago eso, yo no quiero leer la Biblia. ¿Para qué yo tengo que estar estudiando? ¿Para qué tengo que venir los jueves o los domingos? Ok, Dios no quiere robots, en ninguna parte lo dice. Te da todo el derecho, hoy también. Yo sé que existen algunos grupos, pues muy bien preparados, donde ellos insisten que la naturaleza pecaminosa nos gobierna y no podemos tomar ninguna otra decisión sino solo pecar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso lo representan los calvinistas. Hay otros grupos que hablan muy interesante, pero yo decidí en algún momento abandonar todo ese tipo de estructuras para trabajar solo con la ayuda del Espíritu Santo y la Escritura y encontrar realmente, según mi criterio, qué es lo que dice la Escritura. Yo te pregunto, más bien, empecemos por ahí. ¿Cómo crees tú que Pablo definió lo que es ser cristiano? Pablo, el apóstol. ¿Cómo piensas? No se preocupe, vamos a tratar de resolverlo, pero es bueno que tú te hagas alguna imagen intelectual de la pregunta. ¿Cómo Pablo pensaba que debía ser un cristiano? Vamos a verlo. Pablo resumió en 15 palabras griegas, creo que en el español son más, pero en el griego, con 15 palabras, Pablo resumió el corazón del Evangelio. 2 Corintios 5:21. Vamos a ver cuántas palabras en esta versión aparecen. Dice así. ¿A quién se refiere? Pues obvio al Señor Jesús, ¿verdad? Al que no conoció pecado. Observa, desde ahí empezamos. Al que no conoció, no dice pecados, en el original tampoco. Al que no conoció pecado, o sea, no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros. Al que no conoció pecado. Y bueno, esta redacción es así. Hizo pecado por nosotros. Tú sabes, esta versión un poco más, supongo, común, dice, al que no conoció pecado, por nosotros. Reina Valera, ¿verdad? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros. Lo hizo pecado. Para que nosotros, ¿qué? Fuésemos hechos como justicia de Dios en Él. Tú perfectamente, pero recuerde algo, a por donde vamos. Que tú me digas que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, no significa que tú te estés identificando con Cristo Jesús. Trata de trabajar eso. Hay mucho emocionalismo y poca espiritualidad muchas veces. O sea, yo recibí a Cristo. Qué bueno, estás en el proceso de identificación con Él. Ahí donde vamos, porque estamos tratando de demostrar algo. Esto que hacemos no es natural, esto es sobrenatural. Estamos usando la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos darnos cuenta del proceso en que estamos, si hemos de verdad creído en Jesucristo. Observa lo que hace Pablo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tú puedes caminar por las calles de Atenas y aunque crean que estás loco, tú puedes decir, yo soy la justicia de Dios. ¿Verdad? ¿O no?
Tú puedes decirlo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Se acuerdan? En una lección dijimos que no había que despreciar ninguna palabrita, por pequeña que sea. ¿Qué crees tú el significado de esa palabra en? Piénsalo. Un momento, vamos a dar un ejemplo. Si tú tienes un vaso y le pones agua, el vaso y agua. El agua está en el vaso, ¿sí? ¿Qué forma tiene el agua? La del vaso. Si tú estás en Cristo, ¿qué forma tienes? La de Cristo. Pero eso no es un proceso así, ya. Pues Dios es todopoderoso, pero Él no quiere robots. Él quiere que tú poco a poco cedas tus derechos de decidir sobre ti mismo para que seas formado en la misma figura en que estás. El agua está en el vaso. ¿Qué figura tiene el agua? La del vaso. Estás en Cristo, José, ¿sí? Entonces yo tengo que ver a Cristo en José. Tú tienes que verlo en mí, en Omar, en Hernán. ¿O no? ¿O eso no importa? Sí importa. ¿Lo puedo lograr yo por mí mismo? Never. No. Y es que ahí es donde vamos. Por eso lo que es verdadero evangelio se diferencia mucho de cualquier otro tipo de doctrina o enseñanza. Porque ellos se ocupan de, por ejemplo, yo le digo a José, José, tú tienes que ser santo. Tienes que santificarte. Tienes que ser santo. Eso lo hacen muchas religiones. Pero si yo no le digo a José cómo ser santo, ¿cómo hace José para sacar de sí mismo el ser santo? Es imposible. ¿O no? O sea, puede ser que yo me retire a las montañas y me meta a orar y a orar y a orar y por mis propios esfuerzos llegue a ser santo. ¿Será posible? ¿O necesito que me canonicen para... yo sería San José, seguro, supongo. San José Jara. San Jara. Qué feo. ¿Es posible? No, no es posible. Y aquí yo quiero que entiendas algo. Muchas veces Satanás va a recibir el permiso de lo alto para tentarte, porque tal vez tú estás caminando en tus propias fuerzas para hacer bien las cosas y eso a Dios no le agrada. Te caes. Muchas veces Dios tiene que tratar contigo, Omar, porque tú te metiste en la cabeza que quieres ser un super cristiano por sí mismo. No se logra. Vas a sufrir mucho, José. Omar, yo. Entonces, ¿cómo se logra? Hay un versículo, es muy antiguo, por cierto, es de Isaías 48:17. No sé cómo funciona en esta versión, veámoslo. Isaías 48:17. Quiero solo que podamos ver algo que nos alcanza a nosotros hoy, mucho, sin desprendernos de lo que estamos haciendo ahora, con ese núcleo o resumen del corazón del Evangelio. Este dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Ahí empezamos, ¿verdad? Redentor, es el que te compró, es el que te sacó de las tinieblas a su luz admirable, es el que pagó por ti, es Él. En la lección anterior habíamos dicho que si Él es tu dueño, entonces ¿qué sucede? Que soy de Él. Que yo sepa, ningún esclavo puede hacer lo que le dé la gana, tiene que acatar ¿qué? Órdenes, lo que le pidan. Pero nosotros somos muy liberales. Nos gusta mucho decir, yo puedo ir a San Carlos hoy si me da la gana. Y aquello de Santiago, si Dios quiere, que Santiago lo puso en una forma suave, con muchas advertencias. Mira esto. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Un profesor recomendaba sacar todos los días de 5 a 15 minutos para pensar en tu redención.
Claudette, ¿tú piensas en tu redención de vez en cuando? Mario, ¿tú lo haces? Sacar 5, 15 minutos y pensar en mi redención. ¿Cómo se logró? ¿Cómo se logró? ¿Cómo se logró? El versículo que estamos de fondo, el de 2 Corintios 5:21, dicen los que saben que es ese versículo donde mejor se expresan las doctrinas de imputación y sustitución. ¿Cierto? Las vamos a, bueno, no sé, el tiempo dirá, el Señor dirá. Ese de 2 Corintios 5:21. Entonces tú pudieras sacar ese tiempito y todos los días decir, yo fui comprado a precio de sangre. Y no es cualquier sangre, la sangre de Jesús. Te compró, te sacó de las tinieblas a tu luz admirable. ¿Sabe por qué algunos creyentes y hasta buenos creyentes se sienten mal a veces? Y no es que eso sea un pecado, ¿quién dijo eso? Pero cuando tú trabajas un poquito con aquella persona, aquel creyente genuino, ¿verdad? Un creyente honesto. Y él dice, es que yo me siento mal. Es que todo me está saliendo muy difícil. ¿Sabes qué? Muchas veces es simplemente un pellizquito de Dios para que pienses cómo fuiste redimido. Porque ¿tú crees que fue fácil cargar con todo el pecado de la humanidad? ¿Crees que tú y yo podríamos lograrlo por mucha disciplina y voluntad? Imposible. Pero a ti resulta que en el día ya es más importante ir a trabajar, ir a vender cosas, ir a comprar cosas, ir a hacer comida. Todo eso, qué importante. Pero que fuiste comprado. Y es que aquí vamos, lo sobrenatural debería ser muy natural para ti y para mí, porque somos hijos de Dios. Debe ser algo muy natural en realidad. Entonces imagínate que yo puedo caminar por la... Bueno, algunos en Bagaces, yo quise hacer el papel bien claro, decir a la gente en el parque, yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús, y ver las reacciones. ¿Por qué no pruebas? En tu trabajo, en alguna parte, o cuando saludes a alguien, José, yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. A ver que tú veas las reacciones. Porque yo sé que tú le puedes decir a algún compañero o compañera, yo soy cristiano, pero cambia un poquito y dile, vieras que yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Te imaginas? Pero es cierto. Tú en el salón de belleza puedes decirle a las clientes, ¿saben qué? Les va a cortar el pelo la justicia de Dios en este momento a través mío. Y no te vas a quedar sin clientes, no tengas miedo. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Ay, perdón, otra vez. Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor de quién? Tuyo, el Santo de Israel. Yo, Jehová, Dios, ¿cómo? Tuyo, Dios tuyo, que te enseña cómo. ¿Qué es? ¿Cuándo algo es provechosamente, Mario? ¿Cuándo algo es provechoso? Y me sirve y tiene aplicación. Digamos, si yo me pongo ahora aquí a enseñar física cuántica, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve? La verdad, de nada, solo para enredar más la cabeza. De nada sirve.
No sirve. Pero resulta que Jehová, y sustituyamos ese Jehová por, ¿cuál nombre? Jesucristo. Resulta que Jesucristo, Dios tuyo, que te enseña cómo provechosamente, o sea, te va a servir, es de utilidad. ¿Qué te encamina? ¿Qué es encaminar? Guiar. Es un término muy importante, porque a algunos no les gusta el término disciplina. A muchos no les gusta que uno les diga, Dios te está disciplinando. No les gusta, pero es encaminar. Es poner en el camino correcto. ¿Lo necesitamos o no? Sí, claro. Algunos más que otros. Yo sé que yo no estaría aquí si no fuera porque el Señor me ha disciplinado. Así es. Bueno, que te encamina por el camino que andas. Qué curioso. Un poquito diferente, pero está bien. Es que la verdad, el Señor conoce por dónde andas y Él quiere que por ahí, por donde andas, camines bien. No quiere decir que todo te va a salir bien, sino que tú estés bien como justicia de Dios en Cristo Jesús. Si alguien preguntara, si alguno, digamos, diga, ¿y cómo será esa justicia de Dios? La vemos en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿O no? ¿Sí? Sí la vemos, ¿verdad? En aquel, volvamos un toque, John o quien esté a cargo, a 2 Corintios 5:21. Ahí está. ¿Cómo hago yo? Vean, ese es el pase que vamos a hacer a la lección anterior. Al que no conoció pecado, bueno, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dime, ¿quién crees tú que se sabe mejor la Biblia que tú? No es Oldemar. El diablo. El diablo la lee, la conoce muy bien y la sabe citar muy bien, pero ¿de qué le sirve? ¿Verdad? Dice que los demonios tiemblan, ¿verdad? En Santiago. ¿De qué le sirve? De nada. En cambio a nosotros nos sirve de mucho, porque si vemos ese versículo que dice que lo hizo pecado y lo unimos, por supuesto, con la lección anterior, Romanos 6:11, porfa. Vamos a ver cómo lo dice ahí. Perdón, 6:6 primero, perdón. Romanos 6:6. Mira, el sabiendo. Ya trabajamos mucho ese tipo de verbos y gerundios, de que nosotros tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente. O sea, ponerle de verdad interés a la palabra. Y dice ahí, sabiendo esto. O sea, yo lo sé. Que nuestro viejo hombre, otro término que pudiera tal vez ser enredadillo. ¿Cuál es ese viejo hombre? Pues eres tú con tu naturaleza pecaminosa, acostumbrado a hacer las cosas como tú quieres, sean buenas, sean malas. Hay algunas que son muy malas, yo entiendo. Es que no se trata de moralidad. Dime, ¿tú crees que la Biblia es un catálogo moral? Estás equivocado. No, la Biblia no es un catálogo moral. La Biblia es la revelación especial de Jesucristo, de Dios, que te enseña, mira, yo fui a la cruz por ti. Yo fui cargado con tu pecado para que tú ahora, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es ese viejo hombre? El que tiene, repito textual, el que tiene la atribución de tener derecho sobre sí mismo. En algunas partes lo he hecho. Le he preguntado a los jóvenes, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser en la vida? Tienen diferentes respuestas, algunas muy buenas. Lo que a mí me extraña en la mayoría de lugares donde lo he hecho es que ninguno dice ser siervo de Dios o sierva de Dios, ser maestro de la palabra,
ser pastor, ser evangelista, ser profeta. No sé por qué, pero debe ser una enfermedad que tenemos. Cuando avancemos un poquito más, vamos a ver sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Para quién son? Para nosotros. Pero yo sé que ha habido mucho abuso, mal manejo, mala enseñanza, y algunos prefieren decir como, mejor eso no. Eso está pasando. Son los dos extremos, o abuso o del todo, mejor no hablemos de eso. Pero los dones del Espíritu Santo son para ti. Son para el beneficio de la iglesia. Ok, resulta que tú tienes que saber que tu viejo hombre, ese que toma las decisiones como quiere, fue crucificado. Ya ese que hace las cosas como le parece, está como crucificado. ¿Crucificado con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado, aquí hay que tener ese cuidado de saber, no es que el cuerpo sea de pecado, este biológico, físico, biológico, no es que este cuerpo sea pecaminoso, no, es que este cuerpo sirve para que se manifieste la naturaleza pecaminosa. O sea, este cuerpo sirve para que mis ojos vayan donde yo quiero, no donde Dios quiere. Este cuerpo, el cerebro, sirve para que yo piense lo que me dé la gana o que yo piense en lo que el Señor quiere. ¿Cómo manejas el cuerpo? ¿Se acuerdan cuando, lo vamos a ver, creo, cuando Pablo dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre? Hay cristianos que chinean mucho el cuerpo. Le ponen demasiada atención al cuerpo. Y entonces el cuerpo empieza a tener muchos gustitos. Y se manifiesta, a través del cuerpo se manifiesta ¿qué? Esa naturaleza. Yo hago como yo quiero. Yo como lo que yo quiera comer. A mí qué me importa. No, yo como yo quiera. Yo bebo lo que yo quiera beber. A través del cuerpo se manifiesta esa naturaleza, esa atribución de hacer como yo quiero. Y Dios que se quede por ahí aceptando mi voluntad. Es demasiada la contradicción. Pero luego decimos que somos cristianos. Y en realidad andamos tomando las decisiones a través de este cuerpo. Yo voy a ver esta película porque a mí me interesa esta película. Yo voy a hablar de esta manera porque, esa es la mejor manera de hablar, De ahora, matrimonios gays, ¿qué importa? Si es amor. Entonces, el deseo de hacer como yo quiero se manifiesta a través del cuerpo y me pongo a darle besos a otro hombre. Qué asco. Perdón. Ahí vamos. Perdón, yo otra vez, Romanos 6:6. Entonces, ¿qué es ser cristiano según Pablo? Es que yo me identifico con Cristo de tal manera que puedo, entendiendo que Él fue hecho pecado por mí, entiendo que estoy juntamente crucificado con Él a diario. Porque dime, ¿por qué Dios, una vez que tú fuiste salvo, no te sacó de aquí? ¿Por qué aceptaste al Señor, lo recibiste con honestidad? Entonces, yo creo en Jesucristo. ¿Por qué no te sacó de aquí? Porque Él tiene un plan maravilloso. Él te está formando. ¿Te acuerdan de aquel versículo? De gloria en gloria. Para que se logre, pero es un proceso, porque Él no quiere robots. Él no te salvó para que tú seas un robot. Y entonces Él dice, por aquí, y tú, sí, por aquí, por aquí, por ahí. No, eso no es cristiano. No. Y eso le molesta mucho a Satanás, que tú rindes tus derechos a Dios. Eso a Satanás lo pone enfermo y ojalá se muera. Bueno, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado sea deshecho. En el griego la palabra que aparece es destruido
pero no es destruido de dejar de existir, sino anulado en cuanto al poder que tiene. Cuando usted le pica en alguna parte, ¿qué hace? Se rasca, ¿verdad? Que lo hace como por, de una vez me pica, me rasco, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí pasa. Bueno, por favor, hay muchas acciones por reflejo que nos pasan así, casi que involuntario. Por eso es que tú tienes que sacar tiempo para estar pensando en tu redención, y no es un pensar intelectual, es que tú aprecias aquello de corazón, lo estás cada vez entendiendo mejor, cada vez te identificas más como crucificado juntamente con Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo, aunque esté picando, tú dices, voy a ver si me rasco. Tal vez no me rasco. O si está pidiendo a gritos comida, vamos a ver, ¿cómo resolvió el Señor ese tema del hambre en el desierto? ¿Qué dijo Él? No solo de pan vive el hombre. Bueno, eso fue Él, yo no. Si yo tengo hambre, ¿cómo? Así es. Bueno, entonces quiero que sepas algo. Si tú empiezas, hay un versículo que lo dice muy claro en Proverbios, pero vamos a trabajarlo de esta forma. Si tú empiezas a cederle al cuerpo ese tipo de mañas, tengo sueño, tengo que ir a dormir, tengo sed, tengo que beber, está bien. Entonces, pero ¿qué es lo malo? Sí, lo malo no es malo, como sí, sino el control que todas tus necesidades fisiológicas, para decir de alguna manera bonita, están controlando tu ¿qué? Tu espíritu. Entonces tú, por ejemplo, ay, qué ganas de comerme una empanada, y el espíritu dice, te hace daño, te levanta el colesterol, no te sirve. No, pero yo me la quiero comer. ¿Quién es el que se la quiere comer? Ese cuerpo de pecado, o sea, ese donde se manifiesta en mi boca, en que voy y la compro, la muerdo y me la trago, y que me suba el colesterol, ¿qué importa? Se me sube el colesterol. Sí, no, ¿qué importa? Bailemos. Tengo ganas de bailar. Es que me pican las piernas. Entonces, ¿a dónde queda Pablo con aquello que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre? Que es que Pablo estaba loco, era masoquista. ¿No te ha pasado que tal vez el Señor te dice que quiere hablar contigo a través de la Escritura y tú le dices, estoy muy cansado, tengo mucho sueño, tengo que dormir? O tal vez te dice, quiero que ayunes, quiero que salgas conmigo a alguna parte, solo conmigo, quiero hablar contigo, quiero contarte algunas cosas. Pero tú le dices, estoy muy ocupado, tengo que ganar platita. Y Él te dice, pero si tú buscas primero mi reino y mi justicia, todo lo demás está añadido. Sí, Señor, eso está en la Escritura y es muy lindo, pero yo tengo que ganar platita. Entonces dejamos de vivir por fe. Entonces dejamos de identificarnos con Cristo. Entonces dejamos de pensar en el valor de la redención. Y entonces, ¿quién se aprovecha? El sistema, Satanás y tú mismo, porque te empiezas a complacer en todo lo que tú quieres. ¡Qué rico! Bien, ok, ya saben, sacar ese tiempo a ver si te puedes identificar. Es un asunto que es espiritual, extraordinariamente espiritual. El verse crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué tú crees? Satanás va a probar. En ninguna parte dice que el pecado fue eliminado. Lo que sí dice es que ahora estamos bajo la gracia y el pecado no se puede enseñorear de nosotros. No se puede, pero si tú lo dejas, sí. Y te lleva por los caminos que inteligentemente tú mismo te engañas y crees que vas bien. Por eso es que ser cristiano
consiste en estarse concentrando en la persona de Jesucristo, pero no en una forma tal vez mística, sino fundamentado en lo que la Escritura dice. Mira, en el versículo que estamos de fondo, quiero contarte un detalle histórico, ese de 2 Corintios 5:21. Resulta que esa forma de presentarlo al que no conoció pecado, esa forma de redactarlo, Pablo tenía un gran propósito. Trata de pensar cómo fue al principio para esparcir el Evangelio cuando la gran mayoría de los habitantes de aquella zona sabían cómo había muerto Cristo. ¿Cómo había muerto? Crucificado. Y la gran mayoría sabía que si murió crucificado era un malhechor. ¿Sí o no? Si a ti te dicen que el Salvador tuyo lo acaban de electrocutar en la silla eléctrica, tú te haces una imagen y dices, ¿qué clase de bicho era ese? Bueno, algo así es esto. Pero mira qué interesante cómo la Escritura siempre sale a la defensiva en una forma muy, muy exacta. Lucas, el evangelista Lucas, hizo una publicación excelente, tú sabes el Evangelio, para que todos aquellos lectores honestos se dieran cuenta de una enorme verdad. Vamos a ir por razones históricas y de base. Ese está adelantado, ¿verdad? No, es el mío que está atrasado. Bueno, no sé. Por favor, Lucas 23, versículo 4. Lucas 23, versículo 4. Y Pilato, ¿se acuerdan quién es Pilato, verdad? Y Pilato, es muy importante, Lucas registra, y Pilato, porque todo el mundo en aquella época sabía quién era Pilato, el imperio romano y todo aquello. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes, ¿ninguna qué? Ninguna culpa. Ninguna culpa hallo en este hombre. Eso es Lucas 23:4. El 14, siempre en el 23. Les dijo, me habéis presentado a este por hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas de que le acusáis. Entonces, aquella gente que sí tenía interés en quién era ese tal Jesús, Lucas se encarga de poner bien clarito que ni Pilato encontró quién era el que tenía la autoridad suficiente para ejecutarlo. Pilato no encontró culpa en él. Mira el 22, ahí en 23:22. Y él les dijo la tercera vez. Hay que meterse un poquito en la historia de los pueblos estos orientales, que ellos le daban mucho énfasis a la 1, a las 2, a las 3. De ahí lo traemos nosotros, de ahí viene esa costumbre. Entonces aquí Lucas lo registra de esa forma. Y les dijo la tercera vez, o sea, ya la vencida. Ya más claro no puede estar. Y les dijo la tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré, pero ninguna culpa hay. Ese fue el 22. Y el 47. Y como el centurión, ¿se acuerdan cuando hablamos de ese centurión? Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Por qué Lucas se dedicó a poner esos versículos? ¿Porque le gustaban? No. Para que tú sepas y puedas relacionarlo bien con aquello de que al que no conoció pecado. Y cuando estés meditando en tu redención, recuerda, Él no tuvo ninguna culpa. Él fue a la cruz por mí. Toma tiempo
Y súmale, ve avanzando en esa profundidad para recordar, yo estoy crucificado con Él. Y ahora, para cerrar, que ya tengo la luz ahí puesta, para que tú veas algo de lo que yo realmente considero es extraordinariamente sobrenatural, Gálatas 2:20. Creo que es muy conocido. Míralo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ¿cómo? Juntamente crucificado. Y vivo no ya yo. Creo que se entiende, ¿verdad? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Recuerde la lección anterior, cómo hablábamos, que el Señor claramente decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo curioso es que Él dice así, y a la gran mayoría de creyentes les parece que sí pueden hacer las cosas por sí mismos, pero el propio Señor dijo que no. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No existe ninguna otra doctrina o enseñanza o filosofía que tenga semejante declaración. Depende de ti que te des cuenta que es cierto. Mas Cristo vive en mí, y ahora observa, y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo físico, biológico, lo vivo, ¿cómo? En la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Maravilloso. Cristo vive en ti y Él quiere que tú vivas dependiendo totalmente de Él. Él se encarga de tu ropa, de tu comida, de tu trabajo. Depende de Él, porque el verdadero cristianismo consiste en que Cristo sea formado en ti. Dios te bendiga. Muchas gracias.